Gracias por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. Tal como habíamos informado, hoy tenemos una interesante participación, como es de costumbre, todos los lunes con el doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Y más aún porque vamos a dar un tema que es de muerte, la principal causa de muerte, pero vamos a hablar de muerte para la preservación de la vida. Por eso vamos a hablar de lo que es el infarto agudo al miocardio. Esa patología que es la que más mata personas a nivel mundial y que se puede prevenir en más del 50% de los casos. O sea que esos pacientes que tienen el infarto al miocardio, ese dolor de pecho, puede prevenirse esas muertes, previniendo lo que es el infarto. Pues bien, la cardiopatía isquémica representa la principal causa de muerte a nivel mundial. Es una patología clínica en la cual existen factores de riesgo, de los cuales tenemos factores modificables y no modificables. Pero lo más importante son aquellos factores que podemos nosotros modificar. En primer lugar, vamos a ver cómo se manifiesta el infarto agudo al miocardio y qué podemos hacer y cuáles son los principales factores que inciden en que a un paciente le dé lo que se llama un infarto agudo al miocardio. Lo primero es que todo dolor torácico, sobre todo en el lado izquierdo del pecho, ¿no?, o en el centro del pecho, de una duración de más de 5 minutos, es importante de que usted piense en que puede tratarse de un infarto agudo al miocardio. Y sobre todo, si ese dolor se extiende por más de 20 minutos. O sea, usted cuando tenga un dolor de esas características, el cual se acompañe de dolor en el hombro o brazo izquierdo que se extienda a la mandíbula, que se acompañe de dificultad respiratoria, sudoración, ya eso lo más probable es que usted tenga un infarto agudo al miocardio. Claro está que más del 75% de los dolores de pecho no representan un infarto agudo al miocardio, pero si estamos dentro de ese 25% aproximadamente de dolores de pecho que representan un infarto, pues el minuto cuenta, ya que cada minuto que usted persista con esa oclusión arterial, porque eso es lo de que se trata, hay una oclusión de una o más arterias coronarias, lo cual impide que le llegue la sangre al músculo cardíaco. Entonces, como un aviso, se nos presenta ese dolor de pecho. Ya eso significa que posiblemente tengamos un infarto. El hombre va a decir que es el dolor más intenso de su vida. Es un dolor quemante, aplastante, es como algunos pacientes describen, como si le pusieran en el centro del pecho la pata de un elefante. Así lo describen muchos pacientes. Otros dicen que es le taran el pecho con una espada ardiente, una espada que la pusieran al calor y que se la introduzcan en el centro del pecho. Oigan bien, esas son las características que describen esa persona que de repente iba caminando o estaba en reposo y luego viene de repente y ocurre esa oclusión de esa arteria o de esas arterias coronarias y el paciente generalmente cae, puede ir caminando, pues tiene que detenerse y aún el paciente se detiene, persiste el dolor. O sea que ese dolor se presenta tanto en la actividad física como en el reposo, pero inmediatamente nosotros tenemos un dolor, pues atinamos a detenernos. Cuando esto ocurre, es importante, sobre todo, ya vimos la magnitud de ese dolor y ese paciente con factores de riesgo importantes. Por ejemplo, un paciente hipertenso de larga data, un paciente diabético, un paciente
fumador, un paciente que tenga una vida sedentaria, que no haga ejercicio, este paciente que no come bien, y hablamos de comer bien, o no comer bien, ese paciente que utiliza lo que son alimentos procesados, pues lo más probable es que estemos ante una cardiopatía isquémica. Inmediatamente tenemos ese dato, ese caso, no importa la hora, 3 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la tarde, no importa. Se debe llamar al sistema de emergencias 911. El personal de emergencias 911 es un personal adiestrado, calificado para que usted o un pariente le vaya pues indicando qué es lo que se siente su paciente y le va a decir qué debe de hacer. E incluso podría determinar según el interrogatorio si posiblemente se trate o no se trate de un infarto agudo del miocardio. Ahora bien, siempre es mejor atinar a que se trate y llevar al paciente y fue una falsa alarma a que usted deje a su pariente o su paciente en casa, se perdió un tiempo valioso y ocurre que usted tenía un infarto agudo al miocardio. Ojo, no siempre el infarto agudo al miocardio se manifiesta con ese dolor intenso. Me explico. En pacientes diabéticos, así como los pacientes diabéticos, por ejemplo, pueden tener lesiones a nivel de los miembros inferiores, que haya necesidad de amputarlo y no sienten dolor, asimismo ese tipo de paciente puede tener un infarto agudo al miocardio y simplemente manifestarse con náusea, sudoración profusa, palpitaciones, etc. Y este paciente diabético, como tiene daño neurológico, tiene daño de las terminaciones nerviosas, es posible que ese infarto no se manifieste con ese dolor tan intenso. Ahora bien, eso no significa necesariamente que el infarto va a ser menos severo en este paciente. Todo lo contrario. En el paciente diabético, un paciente que tiene el sistema vascular, o sea, los vasos sanguíneos muy dañados, ese infarto va a ser mucho más catastrófico. En el paciente anciano también, paciente mientras más, pues de la tercera edad, más viejo, menos manifestación del dolor, pues este paciente también ha tenido ya por el tiempo, pues daño a los nervios periféricos y va a tener menos manifestación del dolor. Y va a ser menos severo en el paciente anciano, porque este paciente anciano ya tiene arterias colaterales que ha desarrollado producto de su longevidad. O sea, hay más arterias que van a irrigar a ese corazón. O sea que si se ocluyen una o más arterias, hay otras que van a suplir la demanda de oxígeno, van a llevar sangre a ese tejido que ha sido infartado. Pues bien, llegó el paciente a la emergencia, lo primero que le vamos a hacer es un electrocardiograma. Es la primera prueba que nosotros como médicos vamos a interpretar y que vamos a ver las alteraciones de la onda T, el segmento ST, presencia de onda Q, etcétera, que nos va a decir a nosotros el tiempo aproximado que tiene ese paciente infartado. Hay que actuar rápido, le vamos a hacer una serie de análisis donde vamos a determinar lo que son las enzimas cardíacas que se han alterado producto del infarto, pero el médico emergenciólogo no pierde tiempo, o sea que inmediatamente le va a dar medicamentos para limitar el tamaño del infarto y preparar al paciente, lógicamente, dependiendo del lugar donde esté, a que se le haga un cateterismo cardíaco, ya que se le hace un cateterismo cardíaco, es decir, se le hace una arteriografía de las coronarias, vamos a ver cuáles vasos sanguíneos están afectados y, lógicamente, se le colocan stent, se abre la arteria y ya la circulación fluye adecuadamente al sistema del corazón. Y posiblemente este paciente que le dio un infarto, lo llevaron a tiempo a un centro de salud donde cuenten con las herramientas necesarias para hacer este procedimiento y ese paciente pues no va a tener
las complicaciones que tendría de no tratarse de esa manera. En el caso de que el centro de salud no cuente con los recursos para hacer un cateterismo, como ocurre con la mayoría de centros de República Dominicana, pues existen medicamentos que no van a hacer la misma función, pero inmediatamente ese paciente llega y se le van a dar una serie de medicamentos para evitar la prolongación de ese infarto. E incluso se utilizan medicamentos que van a romper ese coágulo que ya está formado, como son los medicamentos trombolíticos. Ustedes han escuchado bastante que se utilizan también los antiagregantes, lo que es la velocidad de latido del corazón para disminuir lo que es el consumo de oxígeno y una serie de medicamentos para el remodelado cardíaco. ¿Ok? Ahora bien, ese paciente que se quedó en su casa, ese paciente que se hizo el guapo y que no quiso molestar a nadie, pues lamentablemente cuando llegue el día de mañana o cuando vaya dentro de varios días y soportó ese dolor, pues lógicamente se le va a hacer un ecocardiograma y vamos a encontrar que ese paciente va a tener lo que se llama muerte cardíaca de parte del corazón, hipocinesia, por ejemplo, de la cara inferior. El paciente va a tener en el ecocardiograma una disminución de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces vamos a ponerle el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Ese paciente entonces va a tener una complicación y es que su corazón, que no tiene la fuerza adecuada para contraerse de manera eficaz y eficiente, es un paciente que se va a cansar caminando escasas distancias, que es lo que se llama la insuficiencia cardíaca, y este proceso va a ir avanzando y va a ir deteriorando paulatinamente al paciente, y el paciente lógicamente va a tener más posibilidades de sufrir posteriormente un segundo infarto. Por eso es importante, o sea, aquí decimos claramente, el minuto cuenta. O sea, cada minuto que usted pierde en ir al médico es muerte de una parte de su corazón. El corazón es un músculo, por eso le decimos el músculo cardíaco. Y cualquier persona a cualquier edad puede tener un infarto agudo al miocardio. O sea, no es porque yo tenga 40 años o 50 que tengo las posibilidades de hacer una cardiopatía isquémica. En nuestro país, República Dominicana, cada día vemos a personas mucho más jóvenes con cardiopatía isquémica, sobre todo esos pacientes grandes fumadores, fumadores de juca. Por eso uno de los principales factores que inciden en que un paciente tenga una cardiopatía isquémica, hablamos de un factor modificable, es el consumo de tabaco. Por eso decimos, y dicen los cardiólogos, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el paciente fumador, el gran fumador, tiene 10 años menos de vida en este sentido. Pero ¿qué ocurre? Tiene otros 10 años de vida con múltiples complicaciones cardíacas, pulmonares e renales. Es decir, que el paciente tiene 20 años menos de vida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener la cantidad de años de vida, pero vida en salud. Claro está que nosotros no somos Dios para predecir nada, pero para eso se hacen los estudios, porque siempre se pone a un grupo de pacientes comparado con otro grupo de pacientes. Y en este caso, por ejemplo, cuando se compara el grupo de pacientes fumadores con el grupo de pacientes no fumadores, el grupo de pacientes control, se ha visto claramente cómo en grandes estudios los pacientes fumadores tienen un pronóstico de vida más corto en sentido general que el grupo de pacientes no fumadores. Y
cuando vamos a hacerle, por ejemplo, necropsia a esos pacientes, que se ha demostrado que los grandes fumadores tienen con mayor frecuencia daño a nivel de las arterias coronarias. O sea, han tenido un infarto agudo al miocardio el doble o el triple de veces más que la población general. Con respecto a la medicación, por ejemplo, hablamos de que cuáles son los pacientes que con mayor frecuencia tienen infarto. Son los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos. Entonces, en la medida en que usted consume los medicamentos para la presión de forma adecuada, que usted tiene una presión 130-80, 120-80, usted disminuye las posibilidades de tener un infarto. Del mismo modo, si usted es un paciente diabético controlado y que a usted le ha diagnosticado también que tiene colesterol y triglicéridos altos, sobre todo ese colesterol malo, el LDL, y usted no utiliza los medicamentos para el colesterol, ¿qué va a ocurrir? Que se va formando esa placa de grasa, como vemos en la imagen, y esa placa de grasa, de ateroma, se va disminuyendo, va limitando lo que es la luz de las arterias coronarias, y ocurre posteriormente que esa placa de grasa se le van acumulando las plaquetas y ahí vino el infarto. Entonces, por eso ustedes van a ver que hay dos medicamentos importantes para el manejo del infarto, que son los antiagregantes plaquetarios, son medicamentos, por ejemplo, la aspirina, el clopidogrel, y también las estatinas, es decir, medicamentos para el manejo del colesterol. Entonces, lo ideal, una dieta saludable, aumentar el fruto el consumo de frutas y vegetales, hacer ejercicio es importante, la actividad física, 20 minutos, 25 minutos de actividad física al día es bastante importante, y utilizando siempre los medicamentos pertinentes. Señores, cuando usted es hipertenso, tómese sus medicamentos siempre a la misma hora, es lo más adecuado. Olvídese de que algunos pacientes me dicen, doctor, es que no me voy a hacer adicto a esos medicamentos. Yo le pregunto a los pacientes míos, pero usted tiene, ¿cuántos años tiene usted? 40. Usted tiene 40 años comiendo 3 veces al día o 4 veces al día. Entonces usted no quiere comer, usted se va a morir. Lo mismo le va a ocurrir si usted no se toma los medicamentos para la presión. Eso le ha permitido a mucha gente vivir 40 años de más, porque una persona que sea hipertenso a los 40 años y llegó a los 80, de no haber utilizado los medicamentos, posiblemente habría fallecido 2 o 3 años después. Igualmente, ese paciente diabético, si bien es cierto que un diabético tipo 2 puede vivir hasta 10 años sin los medicamentos, pero a la corta y más a la larga, esa diabetes se lo va a cobrar. ¿Con qué? Con una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia vascular, un infarto, etc. Entonces, es importante lo que nosotros decimos sobre la prevención primaria. No espere a que le dé un infarto al miocardio para de ahí en adelante utilizar las medidas correctivas. Hágalo antes de que le dé su infarto, y posiblemente a usted nunca le va a dar un infarto, y aunque usted sea diabético, aunque sea hipertenso, aunque sea hipercolesterolémico, usted podría llegar a sobrepasar los 80, los 90 o incluso hasta los 100 años, pero con una vida bastante saludable. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, la pregunta que sea, vamos a ver. Sí, doctor, un amigo televidente nos pide que le formule la siguiente pregunta. ¿Esta patología del corazón tienen algún horario especial cuando el cuerpo termina algún tipo de ciclo, o se pueden presentar de una forma sin ningún tipo de control, diríamos? Sí, hay alteraciones en nuestro ritmo circadiano. O sea, cuando todo nuestro cuerpo está más activo, posiblemente haya menos posibilidad. Ustedes van a ver
que la mayoría de las personas le da el infarto en la madrugada, a la medianoche, a las 3 de la mañana. Entonces, tenemos que estar atentos. Si usted se despertó a medianoche con un dolor de pecho, de manera el dolor más intenso de su vida, o una sensación de sudoración, de aporesis, palpitaciones, no espere a que amanezca. Por eso es que hay emergencias en los diferentes centros de salud las 24 horas del día. El dolor de pecho no espera. La cardiopatía isquémica no espera. Es posible que usted tenga un infarto o que usted tenga una angina de pecho. La angina de pecho es el preludio del infarto, es el antecedente del infarto. Por ejemplo, cuando usted oye a una persona que le dice, me dio un preinfarto, una angina de pecho, ese paciente, ojo con eso. Un porcentaje muy alto de esos pacientes en el primer año va a establecerse un infarto al miocardio. Lógicamente, si a usted le dio una angina y usted no modificó los factores de riesgo que estaban presentes, como control de la presión, control de la diabetes, control del colesterol, pues generalmente el 50% de esos pacientes en el primer año de la angina van a presentar un infarto agudo al miocardio. Doctor, una última pregunta. ¿Qué importancia tiene o cuál es la incidencia en este tipo de cardiopatía, del tipo de vida que se vive hoy, el estrés a que está sometido gran parte de la población en el mundo? ¿Es un factor que contribuye a aumentar los problemas cardíacos, el estrés? Claro que sí, y excelente pregunta. No había tocado ese tema, pero esa vida agitada en el tapón, que usted lo están esperando en una reunión en la oficina, que lo están esperando en el hospital, el médico, que lo están esperando, que tenía que estar a las 3 de la tarde y por el tapón son las 3:30 y no ha llegado. Todo eso hace que se descarguen sustancias que son pro infarto, por ejemplo las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, todo eso, el cortisol, todo eso se descarga, que son hormonas de estrés y pueden conllevar a que un paciente pues haga una cardiopatía isquémica. Pues yo lo que hago para tratando de evitar esos estrés del tapón, salir siempre más temprano, poner mi musiquita porque la música relaja y lamentablemente vivimos en un país donde todos podemos estresarnos producto del tapón y de otras situaciones. O sea que hay que tratar de manejar el estrés, por eso a muchos de mis pacientes les recomiendo ir a psicología, ir a psiquiatría, el no dormir adecuadamente, por ejemplo, pacientes que se acuestan a las 11, a las 10 de la noche y todavía a las 3 de la mañana no han podido conciliar el sueño. Todo eso conlleva a estrés y todo eso son factores que predisponen a que un paciente pues tenga con mayor frecuencia un infarto agudo al miocardio. O sea que tenemos que tratar de eliminar cualquier situación que nos conlleve a un estrés. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Polanco, por sus importantes orientaciones sobre las enfermedades cardíacas. Y nos vemos el próximo lunes. Bueno, esperemos otro tema de relevancia que traeremos. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Pausamos brevemente en este espacio Periodismo y Sociedad.